Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. A través de esta línea de tiempo voy a hablar un poco de lo que es la educación financiera en Colombia. Me enfoqué un poquito en Colombia. Bueno, voy a empezar diciendo que en el año 1819 ocurre la batalla de Boyacá. ¿Qué pasa cuando se gana esta batalla? Se crea la primera república de Colombia. Entonces ahí surge el país y genera una independencia tanto económica, social como política de España. Y la economía, como vimos en la primera semana, en la segunda semana, en la primera semana con los clústeres, en la segunda semana con la historia de la economía, pues tiene que ver con todos los ámbitos y con todos los habitantes. Entonces se genera en Colombia, se empiezan a generar unos sistemas. Para el año de 1825 se firma el primer tratado de libre comercio con Inglaterra. ¿Cuál es el propósito de ese tratado de libre comercio? Pues que lo que tenemos acá lo podamos exportar hacia allá y que igualmente ellos también nos pasen las cuestiones que ellos tienen allá, que se potencie nuestra economía y que podamos exportar y que la economía de ellos se potencie. Ese es el principal impacto de un tratado de libre comercio. Para el año 1832 resulta que empieza a haber un control económico. La Constitución le da más poder al Congreso, que queda con el poder legislativo para tener un control económico y que cada año en su sesión anual decretaba los gastos públicos. Entonces resulta que además ellos iban a ser el Congreso los que establecieran los impuestos, los derechos y las contribuciones nacionales, así como la venta y la administración de bienes locales. Así fueron pasando pues grandes momentos de la historia y en toda esta temporada pasan sucesos políticos, que sabemos que esos sucesos políticos también son muy importantes en la economía, como que se elimina la esclavitud, se forman grandes industrias de obras de ingeniería, como el ferrocarril de Panamá. También en 1870 se crea el Banco de Bogotá con un capital de 500.000 y ya a partir del año 1889 comienza a funcionar la cervecería Bavaria, que sigue siendo pues un icono nacional. Resulta que inicia un nuevo ciclo y en el año 1904 se genera la política económica. El señor Rafael Reyes presentó esa política económica y se funda la empresa Carvajal y las compañías fluviales se fusionaron para enfrentar una crisis. En ese siglo, Colombia era mucho más globalizada. La industria agrícola se convirtió en el motor económico de Colombia. Resulta que a partir de 1904 se le empieza a dar mucha importancia a lo agrícola porque Colombia es un país rico en campo y en todas esas estructuras para generar alimentos a través de la parte agrícola. Pasamos al el año 1929 cuando se ve pues el primer acercamiento al mercado bursátil por parte de Colombia. Para 1929 nace el mercado bursátil con la creación de la Bolsa de Valores de Bogotá con una rueda de negociación de 10 minutos. Ahí fue cuando Colombia empezó a entrar en todo ese ambiente de mercado bursátil de la Bolsa de Valores. Y ya durante todo ese contexto, pues pasaron muchas cuestiones, como que mientras el ambiente político tomaba su rumbo, resulta que aquí fue cuando se generó también la guerrilla y los paramilitares. Entonces la economía daba muchos saltos. Esto hace que la parte agrícola es la que más se ha mantenido fuerte durante normalmente la historia de Colombia. Se crean empresas y se aumentan las compañías, como de la talla de Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa muy importante, Coltejer, los ingenios azucareros, Grupo Éxito. Se generan muchas empresas que hacen que evolucione la economía financiera de nuestro país. En los últimos 20 años que hemos visto, las multilatinas como Bancolombia, Sura, Éxito, Argos, Grupo Avalia, Bianca, entre otras, tomaron el protagonismo a la vez que la entrada de firmas extranjeras de la talla de Pris, Smart, Falabella, Itaú o H&M hizo de la economía colombiana un mercado diverso y atractivo para también que la gente empezara a invertir aquí en Colombia y para que nosotros podamos empezar a comerciar con otros sectores de otros países.
Entonces, esta es un poco de la educación financiera en Colombia, de lo que ha sido, en un breve resumen, la economía financiera del país. Ahora vamos a pasar a cuál es la diferencia entre finanzas corporativas y bursátiles. Bueno, resulta que la diferencia principal entre las finanzas corporativas y bursátiles es que las corporativas se centran en analizar una empresa y se usan herramientas para evaluar las decisiones de inversión y financiación. El propósito de las finanzas corporativas es que a la empresa le vaya bien, que la empresa crezca, que pueda comerciar y que pueda hacer buenas labores y que cumpla con su objetivo social. Pero ¿cuál es el propósito de las finanzas bursátiles? Pues las finanzas bursátiles se centran en los mercados financieros, tratan de identificar las mejores oportunidades de invertir esperando conseguir una rentabilidad. Como vimos en los videos del profesor, las finanzas bursátiles son más como las inversiones que se pueden hacer en la bolsa de valores, todo lo que tiene que ver con que yo invierto y a raíz de eso genero una rentabilidad. En cambio, las finanzas corporativas es todo lo que podemos hacer financieramente hablando para mejorar la economía de una empresa. Bueno, también el profesor nos llamaba como a responder la pregunta de por qué habíamos elegido estudiar lo que ahora estamos estudiando. Pues yo diré que yo elegí estudiar la tecnología de costos y presupuestos porque soy asistente contable hace ya más o menos 7 años, entonces esto hace que mi labor se desempeñe mucho en esas áreas financieras, me gustan mucho los costos, me parece muy importante para cualquier empresa, sea emergente o que ya lleve su trayectoria, que siempre esté muy enfocada en cómo están los costos para ver qué ganancias va a tener y para ver en qué se puede mejorar. Y también estudié esa tecnología porque vi que a largo plazo tenía la oportunidad de estudiar la ingeniería financiera. Y ya cuando el profesor dijo que también hay una posibilidad de hacer la doble titulación de contaduría pública, pues también me emociona más y me parece más chévere porque sería como tecnología de costos, luego puedo hacer la ingeniería y puedo hacer la doble titulación de contaduría. O sea, profesionalmente hablando, esto abre un campo muy grande porque todas las empresas necesitan a personas que se enfoquen en cuidar el dinero y más que el dinero en cuidar los recursos, porque ya vimos en nuestra segunda semana que la economía no solamente se trata del dinero, sino de saber utilizar y optimizar los recursos. Entonces, por eso fue que elegí estudiar esta tecnología de costos y presupuestos. Bueno, aquí puse un poquito de la bibliografía de la educación financiera en Colombia, que la tomé del Diario de la República, cuando estaban conmemorando el Bicentenario, por si alguno quiere buscar más información al respecto. Muchas gracias por la atención prestada y espero que hayan disfrutado esta presentación.